Mi primer invitado de la mañana es René Quevedo, él es economista, experto en mercado laboral y pues un problema de esos que puede ser un desempleo alto convertirse en un problema endémico en nuestro país al tener un PIB que tiene generación de pocos rubros que dejan valor agregado. Sí, al estar enfocado al sector servicio, pues hace que el valor agregado no permee como queremos y genere el empleo que deseamos. René Quevedo, buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, el problema del desempleo que va a ser el talón de Aquiles de esta economía creciente, de esta economía que es la que más va a crecer, la más creció en América Latina el año pasado, la que más va a crecer este año y que pues crece pero no genera el empleo deseado. Sí, la economía está creciendo debido al sector externo, las Claro. exportaciones de cobre y los mayores ingresos del canal. Eso es lo que dicen las cifras de la Contraloría. Sin embargo, la demanda interna sigue deprimida, es decir, con tres sectores particularmente golpeados, como son la construcción, el turismo y el comercio al por menor. Esto explica la paradoja que vive el país, que es crecimiento económico y crisis laboral a la vez. Hay dos indicadores que dimensionan el problema. Uno, el hecho de que tengamos 416.000 beneficiarios del Vale Digital es prueba de que tenemos una crisis laboral. Ellos reciben esa ayuda porque no encuentran empleo. Y dos, el año pasado, el Mitradel tramitó 40% menos nuevos contratos laborales que en el 2019. ¿Okay? Ese año se generaron 52.040 empleos, todos informales. Pero en lo que va de año, en los dos primeros meses del año, 2022, sí, ese porcentaje es 47% menor al mismo periodo del 2019. Esto quiere decir que la crisis laboral se está agravando. Entonces, definitivamente es un tema complicado. Ahora agregamos el componente inflacionario que me va a impactar la capacidad de consumo de las clases humildes. No olvidemos que el 94% de todos los trabajadores que perdieron sus empleos en el 2020 ganaban menos de $750 mensuales. El consumo cayó en $600 millones mensuales. No nos hemos recuperado. Definitivamente hay signos de movimiento. De hecho, el crédito aumentó versus el 2021. Eso es un buen síntoma, ¿ok? Pero obviamente no es suficiente para reactivar el empleo. Pero, es decir, ¿es igual en todo el país? ¿Hay lugares que están creciendo más que otros? Obviamente porque todos creemos que lo que pasa en la capital, Colón, Chorrera, en este triángulo ya es lo que pasa en el resto del país. ¿Es la misma situación hacia el interior del país? No, históricamente el desempleo en el interior del país es la mitad del desempleo urbano. O sea, eso es histórico, no es de ahora. Entonces, lamentablemente las restricciones, acuérdense que Panamá adoptó las políticas en el 2020 más severas de restricción de movilidad de toda Latinoamérica y pagamos el precio socioeconómico más. Sí. 70% de los empleos de Panamá son presenciales. Nosotros tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo. La planilla estatal aumentó, pero el sector privado perdió 364.000 empleos y a 284.000 trabajadores se les suspendió el contrato. Es decir, en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Eso realmente es un golpe demasiado fuerte. Así que definitivamente nos va a llevar un tiempo. Yo siempre utilizo el ejemplo de México. ¿Okay? México, que tiene 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647.000 empleos. Nosotros perdimos, con 4 millones y medio mal contados, 1.7 millones de empleos, perdimos 364.000. Es decir, nosotros con 30 veces menos población y 33 veces menos empleo, perdimos más de la mitad de los empleos que perdió México. O sea que estamos hablando de un golpe muy fuerte que nos va a llevar un tiempo reponer. Por eso que tenemos que hacer la generación de empleo la primera prioridad. Hoy no la es. O sea, la prioridad es sanitaria, ¿no? Así que yo creo que es un tema que tenemos que abordar. Ok, ¿cuánto
se espera que dure o que se tome recuperar ese nivel de desempleo pues, de 2019, que también era un desempleo bastante malo? Alto. Sí. Era bastante alto. Sí. A ver, yo creo que aquí tenemos que diferenciar, okay, lo que son las mediciones del desempleo. La medición del el desempleo teórico, okay, sí, que dice la Contraloría al octubre del 2021 era 11.3%. Sin embargo, esa medición no contabiliza a los 610.000 beneficiarios del Vale Digital como parte de la población económicamente activa. Si los incorporamos como ejercicio teórico, estamos hablando de 32% de desempleo. Entonces, no de 11.3. Yo no puedo comparar el 11.3 de hoy con el 7.1 del 2019, porque en el 2019 no había Vale Digital. Entonces, estamos hablando de comparar peras con manzanas. Sí, teóricamente, desde el punto de vista teórico, o sea, yo creo que el tema es cuánto tiempo nos va a llevar bajar ese número teórico, ¿okay? Eso es una cosa. Dos, cuánto tiempo nos va a tomar resolver el problema, la crisis laboral real. Tenemos una crisis real de falta de empleo, ¿okay?, que se está agravando. Entonces, desde el punto de vista de los números, probablemente nos tardará 2 o 3 años. Resolver el problema estructural de la falta de trabajo nos va a llevar por lo menos 2, 3, 4, 5 años más. ¿Okay? Así que yo creo que por eso depende de las decisiones que tomemos hoy. Hoy, generar empleo no es la primera prioridad, con todo respeto, ¿no? Con el mayor de los respetos. Sí, pero uno tiene, por ejemplo, 2 sectores que son estratégicos y claves en la generación de empleo. Es decir, de esa gran masa de desempleados, ¿cuántos vienen tanto del sector de la construcción, que bajó de 80.000 en su pico de 2012 a 9.000 y algo en la actualidad, y del turismo? Pues, ese sector que ha cerrado un montón de hoteles enteros. Sí, el hotel con más habitación del país está cerrado, que es el Hard Rock. Así que imaginemos cómo recuperar ese empleo en un sector tan estratégico como este. Efectivamente, sí. Nosotros tenemos que, sí o sí, reactivar la construcción y el turismo. El turismo está secuestrado por la paranoia sanitaria, ¿okay? Sí. Yo creo que, insisto, y lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Que por favor que no se me tome como paranoico. Yo estoy basándome estrictamente en cifras, ¿okay? Entonces yo creo que hemos masacrado a suficientes trabajadores humildes, ¿okay? El enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre, ¿okay? Entonces, mientras más rápido decidamos, es que no tenemos que darle mucha vuelta a esto. Miren lo que hizo República Dominicana. República Dominicana eliminó absolutamente todas las restricciones. Todas las restricciones. QR, tarjeta de vacunación, hisopados, todo, ¿okay? Y se está dedicando a lidiar con las víctimas socioeconómicas de la pandemia. Que haya rebrotes es una probabilidad. Que tenemos 500.000 de personas buscando empleo es un hecho. Entonces creo que mientras más tarde tomemos esa decisión, más tarde nos va a tardar, más nos va a tomar. Lamentablemente el empleo no es como un carro que yo prendo y bueno, y me voy. No, esto va a tomar un proceso. Necesitamos primero confianza. Sí, la diferencia entre el empleo informal y el formal es la inversión, pero no va a haber inversión si no hay confianza. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, el hecho de que estemos generando hoy la mitad de los empleos formales que generamos en el 2019 es síntoma de un alto grado de incertidumbre en el clima de inversiones en el país, ¿okay? Obviamente tenemos el efecto Omicron, ¿okay? Y ahora, pues bueno, el efecto Ucrania que lamentablemente, o sea, complica las cosas, pero de esto vamos a salir, o sea, de esto vamos a salir y por eso es importante y creo que es hora de tomar decisiones. Creo que es importante, como dice el doctor Saitorense y el doctor Ortega, gripalizar la pandemia. Claro. Yo creo que es hora. Así que, pero mientras más tardemos en tomar esa decisión, más tiempo vamos a estar hablando de crisis laboral. Pero lo extraño de todo esto es que uno ve un desempleo alto, que en la teoría clásica debería llevar a precios bajos, y no, uno tiene precios altos también. Sí, correcto. Sí, esto va a ser un proceso. Obviamente estamos hablando también, no olvidemos que nosotros somos una economía totalmente dependiente de, por ejemplo, precios del petróleo, ¿no? Por ejemplo, hay otros insumos. Los insumos de la construcción se han elevado. O sea, sí, definitivamente hay un tema también que dice, bueno, pero espérate, sí, los precios de los restaurantes siguen altos, etcétera, etcétera.
por el tema del precio de la comida se va a impactar. En fin, sí, lamentablemente tenemos una crisis de consumo, ¿okay? Y todo el hecho de que y de acuerdo al índice de confianza del consumidor panameño, 83% de los panameños piensa que no va a tener empleo en 6 meses. Esto me inhibe el consumo y como dije antes, el consumo cayó en 600 millones de dólares mensuales. Entonces, creo que es el perro mordiéndose la cola. Creo que definitivamente estamos... ¿cuánto tiempo va a tardar este periodo de ajuste? No sé. Por otro lado, tenemos que reactivar la construcción, pero hay una sobreoferta de inventario Claro. En la construcción. Casa, así que sí, o sea, es un tema complicado, definitivamente. Por eso hay que sentarse a hablar. O sea, lamentablemente no sabemos cuál es el problema, pero siempre sabemos quién es el culpable. O sea, pero, don René, más fácil culpando. Sí. Y hablando de este año que se cumplen 50 años de la creación del Código de Trabajo, ¿es el Código de Trabajo la camisa de fuerza que impide esa creación de empleo? Y vale la pena pues hacer una revisión en el tiempo del teletrabajo, en los tiempos de que las oficinas, varios también se han dado cuenta, oye, yo estuve trabajando 2 años con la mitad del personal, seguiré trabajando así a ver qué pasa. Sí, bueno, yo creo que tenemos que entender que Panamá genera principalmente empleo informal, ¿ok? Entre el 2010 y el 2020, 92% de los empleos que se generaron fueron informales y el otro 8% fueron aumento de la planilla estatal. Sí. El empleo asalariado, en los últimos 2 años, el sector privado perdió 250,000 empleos formales, que incluyen los 42,000 trabajadores que fueron suspendidos, luego reactivados y luego desvinculados. ¿Okay? La planilla estatal aumentó de 71,000 funcionarios y tenemos a 416,000 beneficiarios del Vale Digital. Con respecto al código, yo creo que todas las medidas y todos los marcos regulatorios tienen que ser revisados. El empleo asalariado se va a seguir contrayendo, ¿okay? El emprendimiento va a ser y va a seguir siendo el motor del empleo. Entonces, de tal manera que en ese contexto creo que vale la pena revisar realmente y actualizar con respeto obviamente a las posiciones de cada quien y a los argumentos. O sea, en este momento el marco legal que tenemos para el manejo de los recursos humanos de Panamá está diseñado para un mundo que no existe. Que no existe. Ese mundo ya no existe. Ese mundo ya no existe. O sea, cada vez hay una mayor liberación de los mercados y ese es un tema que la OIT ha venido planteando, esta desregularización. Es hora de conversar y ver qué se puede ajustar. El tema del teletrabajo, que sigue siendo menor. ¿Por qué? Porque 70% de los empleos en Panamá son presenciales. O sea, la posibilidad del teletrabajo me va a permitir... Sí, pero no solamente el teletrabajo, don René, sino que a mí me llama la atención porque, es decir, el Uber, sí, los muchachos esos de apetito, como se llame ahora, correcto. Todos estos empleos generados de la nueva forma de hacer negocio, al final son comisionistas, ellos no son trabajadores directos de una empresa. Es decir, esto es algo que tal vez el Código de Trabajo no previó. Estamos hablando de algo que se creó hace 50 años. Es decir, ¿cómo ver estos nuevos empleos que se están generando? Gente que está trabajando, por ejemplo, tal vez en una empresa, porque así como hay teletrabajo de personas trabajando en Panamá, hay alguien desde Panamá trabajando por una empresa fuera de acá. Sí. Es decir, todas esas posibilidades... ¿Cómo se digieren? Sí, no, definitivamente yo no puedo enmarcar esas nuevas modalidades porque esas modalidades no existían y habían sido concebidas antes. O sea, yo creo que por eso que tenemos que analizar, porque ahí va a estar el futuro del empleo que ya llegó, el futuro del trabajo ya llegó. Entonces creo que, y ahí hablo de analizar qué es viable y qué no es viable, porque si no vamos a seguir incentivando el empleo informal. ¿Okay? Sí. Y por otro lado, tenemos que incorporar a los informales. Solamente el 17% de los informales cotiza. Ahora, hay una visión errada de quiénes son los informales. Los informales son esto de acuerdo a los criterios de la OIT. Los empleados que no tienen contrato laboral. Los independientes, aunque coticen y paguen impuestos. Yo soy informal. ¿Okay? Sí. 3, patronos con menos de 5 trabajadores. 4, empleadas domésticas y 5, trabajadores familiares. Ese colectivo aporta 92% de todos los empleos que se generaron en la última década. Entonces, obviamente, la figura aquella de que el informal es buhoneros y extranjeros
no es sustentado por la data. Yo creo que es un tema Pero que tenemos que abordar. Sí. Uno tiene, ahora con el montón de sanciones que se les han puesto a Rusia, oportunidades para otros países. Por ejemplo, muchas de las empresas tecnológicas que estaban en Rusia o en Ucrania, que tienen pues salarios bajos con buena preparación, se han ido a la India. Sí. Y en esa repartición de oportunidades, generalmente América Latina queda excluida por la poca formación. Ese es otro de los añadidos que debemos incluirlos. No olvidemos que República Dominicana genera mucho empleo, pero es el que sale nuestro único consuelo en las tablas de PISA y de evaluación académica. Sí. Es decir, ¿qué clase de empleo es el que se está generando en la República Dominicana? Sí, no, definitivamente, empleo presencial, básicamente. Pero sí, el tema es muy buena la acotación. Hoy, Costa Rica es el país que proporcional a su economía más inversión extranjera está trayendo en el mundo. ¿Okay? Sí. Entonces, definitivamente sí. O sea, ellos ya han venido, tienen una mano de obra bastante más calificada que la nuestra. Pero yo definitivamente creo que es hora de tomar decisiones y embarcarnos en lo que es, entre otras cosas, la transformación digital de nuestra economía, que implica, o sea, tenemos un sistema educativo que ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Entonces creo que... Bueno, un sistema educativo tanto de escuela como de universidad. Es correcto, sí, definitivamente. En el 2018... de acuerdo a informes de la Contraloría, nuestras universidades graduaron a 32.709 profesionales y solamente 1.957 encontraron empleo, menos del 6% en el 2019, antes de la pandemia. Sí, definitivamente. Entonces yo creo que son temas que tenemos que abordar. Insisto, pero yo creo que es momento de tomar decisiones bastante concretas. Tenemos el empleo, como dijo Ronald Reagan una vez, el mejor programa social del mundo es un empleo. Yo creo que es importante tomar decisiones, ¿no? Sí, pero la gran pregunta es encontrar con ese montón de dinero que se ha tenido que usar durante la pandemia, obviamente restringe mucho el crédito internacional para hacer una solución a la keynesiana, es decir, empezar a hacer obra pública, que es la forma más fácil y más rápida de poner dinero en la calle y de gente a hacer lo que sea. Pero ¿es esa la única solución que parece estar en la cabeza de los gobiernos en la historia? Lamentablemente la figura la construcción y particularmente infraestructura pública genera mucho empleo, definitivamente, pero el gobierno no tiene plata. Depende del financiamiento privado para poder hacer eso. ¿Okay? O sea, necesitamos inversión. La diferencia entre el empleo formal y el informal es la inversión. Necesitamos atraer inversión. Como dije antes, bueno, el crédito está mejorando en relación al año pasado, está muy bien. ¿Okay? Yo creo que tenemos que, entre otras cosas, reorientar algo del gasto público para pagar deudas. Se le deben $300 millones a contratistas de la construcción, 155 millones a proveedores industriales y agroindustriales. Hay que pagar esa deuda. Por otro lado, el tema de la inversión extranjera. Bueno, ya se anunció la redacción del contrato entre Minera Panamá y el Estado. Me parece una buena noticia. La inversión de $1.000 millones en una planta de gas en Colón. Son excelentes noticias, pero tenemos que construir sobre eso. Esto no es necesitamos confianza, necesitamos transmitir confianza. Eso no es un acto, eso es un proceso. La confianza no se decreta. No puede decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente. No, eso es un proceso. Así que nos va a tomar un tiempo y definitivamente creo que estamos en una situación complicada. No es momento de culparnos de ver esto como ricos y pobres, buenos y malos, derechas e izquierdas. Yo creo que tenemos una situación complicada que tenemos que analizar entre todos, ¿no? Y buscar entre todos una solución. ¿Hay algún brote verde en toda esta crisis que usted esté viendo? Sí, o sea, yo creo que dentro de todo esto veamos también lo positivo. Uno, el crédito empezó a aumentar, positivo, muy positivo. El año pasado obviamente fue desastroso, pero bueno, eso es un signo positivo. Dos, como dije antes, bueno, el hecho de que se están tomando decisiones para mandar mensajes a la inversión extranjera me parece también positivo. Creo que la agroindustria está creciendo, está aumentando, aparte de las exportaciones de cobre. Creo que es un signo positivo que tenemos que construir. ¿Okay? Ahora, lamentablemente tenemos tres sectores muy golpeados: ¿okay? Construcción, comercio al menor
al por menor, y turismo, que están terriblemente golpeados. Pero las decisiones que tomar son relativamente sencillas. Yo creo que el hecho, como insisto, ¿no? Y con el mayor de los respetos, creo que es hora de hacer de la generación de empleo la primera prioridad. Hoy no lo es, ¿okay? Hoy la vacunación es la primera prioridad. Y yo creo que mientras la prioridad siga siendo sanitaria, seguiremos hablando de crisis laboral. Así que yo creo que es un tema que tenemos que encarar. Insisto, miremos lo que está haciendo República Dominicana, lo que está haciendo Cancún, que son competidores nuestros en materia del turismo. Yo apostaría por el turismo porque nos puede generar relativamente rápido empleo, sobre todo empleo incluyente, ¿okay? Claro. Empleo, digamos, para trabajadores de menor escolaridad, ¿no? Así es, don René Quevedo, economista, experto en mercado laboral. Gracias por esta participación. Gracias por la invitación.